Hola, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este segundo día de la primera edición de ExpoFibra, la electricidad del siglo XXI. Desde ya, les damos la más calurosa bienvenida. Hoy tendremos la agenda llena con 4 conferencias magistrales y 2 paneles que tocarán temas importantísimos como la importancia de la formación y desarrollo de líderes, las ventajas de las redes subterráneas, la importancia que el correcto seguimiento de las normas implica para un funcionamiento óptimo de las conexiones, cómo el arte y la conectividad pueden ir de la mano, el desarrollo regional y el futuro de las redes, y finalmente tendremos una conferencia por parte de Cenco donde nos expondrá acerca de conectores de la serie IP+. Primeramente, en nuestra primera actividad tendremos una mesa redonda llamada Formando y Desarrollando Líderes Técnicos del Futuro. Durante este panel, Jerry Morla presentará sólidos argumentos basados en su amplio conocimiento en ciencias de liderazgo organizacional. Jerry tiene una amplia experiencia como líder de proyectos a nivel global, donde promueve y fomenta la adopción y enfoque de programas de desarrollo en liderazgo, tanto para profesionales como para estudiantes técnicos. A continuación, nos expondrá una vivaz estrategia competitiva a corto y largo plazo para grandes, medianas y pequeñas empresas en el sector de las telecomunicaciones. Nuestro moderador será José Manuel Enríquez, CEO y fundador de Todo Fibra Óptica, y como participantes tendremos a Jerry Morla, fundador de Fiber Wizards y Knowledge on Demand, a Jason Ayala, también de Fiber Wizards, y a Jorge Aponte, igualmente de Fiber Wizards. Sin más preámbulo, José y Jerry, les doy la palabra. Hola amigos, bienvenidos a ExpoFibra 2022. Tengo el gusto de tener un panel de lujo con nuestros amigos de Fiber Wizards by Knowledge on Demand. Aquí tenemos a Jerry Morla, quien es el fundador de Fiber Wizards y Knowledge on Demand, así como Jorge Aponte y Jason Ayala, quien también son parte del equipo de Fiber Wizards, expertos que tienen mucha experiencia en el mercado de las telecomunicaciones por fibra óptica. Así que bienvenidos a los tres. ¿Y por qué no iniciamos con Jerry? Cuéntanos brevemente un poquito de ti y quién eres. Sí, muchas gracias, José. Y hola a todos. Mi nombre es Jerry Morla. Yo llevo una trayectoria de alrededor de 25 años en la industria de telecomunicaciones y empecé como instalador y empalmador de fibra, y desde ese entonces he desempeñado en varios roles, incluyendo roles comerciales como roles técnicos. En los últimos 10 años más o menos me he concentrado más en la parte de dirección de proyectos, ¿sí? Comencé la empresa Knowledge on Demand, LLC, hace alrededor de un año atrás. Estamos ofreciendo consultoría, capacitación técnica y tanto como de gerenciamiento y liderazgo a empresas telco en Estados Unidos y en otros países también. Y anterior a eso, estuve en la empresa Corning alrededor de unos 4 años, donde mi último rol formal fue de gerente del PMO o de la oficina de proyectos para Carrier y gerente de programas especiales a nivel global. He trabajado en todas las Américas, en Europa, en Medio Oriente, en Norte de África y bueno, he visto bastantes cosas que me encantaría compartir con ustedes, especialmente en el tema de por qué es tan esencial desarrollar líderes dentro de nuestras empresas. Excelente, muchas gracias Jerry y bienvenido. Jorge, porfa, cuéntanos un poquito de ti. Sí, saludos a todos. Bueno, no hay mucho que decir de mí. Me dedico a Integrated Project Delivery a través de todo el mundo, en específico California, Chicago y Puerto Rico, en un triángulo estratégico. Colaboro con muchas compañías, una de ellas es Fiber Wizards y Knowledge on Demand. Y básicamente tengo un expertise en el área de gerencia de proyectos. Soy un Authorized Trainer Provider del PMI, del Instituto de Gerencia de Proyectos. Soy especialista en sistemas de tecnología y sistemas de bajo voltaje. Básicamente me dedico a apoyar los sistemas, ¿no? Que los sistemas
apoyen el business continuity de las compañías. Muchas gracias, Jorge. Y Jason, porfa, apenas platicamos tú y yo. Cuéntanos un poquito de ti. Estás en... ya. Buenos días, José Manuel. Buenos días, amigos. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo tengo una presencia y experiencia en el mercado de las telecomunicaciones de algo más de 18 años. Cumplo funciones como director de proyectos y especialista en redes de fibra óptica y FTTH. He participado directamente en el diseño, planificación, ingeniería, operación y mantenimiento de más de 200,000, bueno, de alrededor de 200,000 casas pasadas en proyectos en Norteamérica, en Latinoamérica y Medio Oriente. También, bueno, tengo algunas certificaciones como especialista en FTTH por la FOA, también como gestión de proyectos por el PMP, y he realizado algunos cursos en Asia, en Norteamérica y también por la región. Y bueno, ahí estamos con este grupo tan interesante como es Fiverr Wizards para poder ayudar al despliegue, a liderar también todo tipo de proyectos alrededor del mundo. Bien, gracias, Jason. Y bueno, creo que un tema que he hablado mucho con Jerry a lo largo de los últimos 12 meses, 14 meses ya, ha sido el tema de cómo a nivel global existe una necesidad, un requerimiento de la formación de nuevos líderes y emprendedores. Y creo que en esta industria, que somos afortunados de formar parte de una industria tan dinámica, creo que tenemos la posibilidad de fomentar y desarrollar nuevos líderes y emprendedores. Los técnicos, de repente los operadores los ven como mano de obra barata, donde me urge ahorita, aquí yo veo en México en las redes sociales que publican, me urge un instalador, un técnico instalador. No importa que no tengan ningún tipo de experiencia, aprenden en el campo y solamente los usan para instalar, pero no desarrollan sus habilidades como tal, como persona, como líderes, y creo que hay una oportunidad enorme. Así que si podemos empezar con Jerry, empecemos por lo básico, que es el liderazgo. Excelente pregunta. Sí, para mí el liderazgo es tomar acciones deliberadas para inspirar, influenciar, dirigir, enseñar, equipar, empoderar, apoyar, nutrir y desarrollar a los demás para que puedan cumplir las metas colectivas, las metas organizacionales más efectivamente y lograr incrementar la satisfacción tanto de las personas como de todos los beneficiados o involucrados con la empresa. Jerry, retomando el tema del liderazgo, ¿es arte o ciencia? Sí, muy buena pregunta. Y yo creo que es un poquito de las dos, vamos. Cuando hablamos del arte del liderazgo, generalmente nos referimos a la parte filosófica, ¿sí? De cómo vemos la vida, cómo podemos influenciar a otros a nivel anímico, de inspiración y todo eso. Cuando miramos el liderazgo como ciencia, generalmente estamos pensando en procesos, ¿sí? Cómo alinear los elementos dentro de una organización para incrementar el rendimiento o cómo podemos quizá implementar antecedentes, ¿sí? Que tengan un efecto y causa y que nos lleven a impactar unos niveles de rendimiento en temas de cómo funcionan las personas a nivel individual y a nivel colectivo también. De acuerdo. Jason, para ti, ¿qué significa ser líder? Bueno, básicamente el ser líder para mí es asumir la responsabilidad de tus actos, de tus decisiones para contigo y para los demás. Eres miembro de un equipo y estás asumiendo como tal. Todas las acciones que vayas a tomar van a tener consecuencias positivas o negativas y tienes que estar dispuesto a asumirlas como tal, ¿no? Entonces, el liderazgo no es solamente estar a la cabeza del grupo, sino es ser parte de él. Ser parte de él, dar un, si quieren, la palabra tal vez no es exacta, pero ser un ejemplo.
pero no un ejemplo que está fuera del alcance del resto, sino que un ejemplo que motive a que todos estemos buscando ser mejores personas, mejores técnicos, ser un aporte para la industria, para nuestro trabajo, ¿no? Y creo que la motivación viene de adentro, ¿no? Viene de adentro, está el desarrollo de nuestra confianza y bueno, ser líder para mí también es ser compañero, estar de la mano con el equipo. Bueno, esta va para Jorge, para ir variando ahí, pero Jorge, cuéntame tú en tu experiencia, ya que andas entre la costa oeste, Puerto Rico, etcétera, haciendo proyectos a gran escala, ¿qué características se requieren para liderar un equipo para un proyecto a gran escala? Básicamente, cuando hablamos de proyectos, se habla de personas, ¿no? Se habla de conectar con seres humanos que te están ayudando, ¿no? A entregar un proyecto. El aspecto humano es sumamente importante, cómo motivarlos, y todo lo demás se sigue repitiendo. No importa si estamos en California, no importa si estamos en Chicago, se trata de los seres humanos que te ayudan a entregar el proyecto. Y bueno, continuando, Jason, para ti, tú también has liderado ya diferentes tipos de proyectos a nivel internacional. ¿Qué te motivó a volverte especialista en liderazgo? Bueno, gracias por la pregunta, José. En realidad creo que el camino del liderazgo o la función del liderazgo va desarrollado en función de las tareas que ejecutas, ¿no? O sea, es algo que va acompañado intrínsecamente en cada individuo, en la posición en la que se encuentra, ya sea como técnico, ya sea como líder de equipo o supervisor, o ya sea como un gerente de proyectos, ¿no? Entonces, como mencionaba Jorge, es muy importante mantener esa conexión entre las personas miembros del equipo y desarrollar esa confianza, porque al final estamos hablando de relaciones humanas y así como el liderazgo, todo va a depender de la confianza que exista entre cada uno de los individuos, ¿no? Y esta confianza es la que te catapulta, te motiva a poder mover a las personas, poder ayudarlas en el crecimiento profesional y todo para poder lograr una sinergia, si quieres, ¿no? Una sinergia entre las habilidades duras a las habilidades blandas de cada miembro del equipo y poder lograr objetivos comunes. Gracias, Jason. Y bueno, siguiendo con este tema, Jerry, esta sería para ti. De lo que hemos hablado en temas de liderazgo, ¿cómo aplicas la parte teórica, la ciencia de liderazgo para mejorar el rendimiento de una empresa, de una organización en temas de proyectos de fibra específicamente? ¿Por qué es importante? Vamos. Sí, bien, pues en principio hay muchas maneras de que se pueda abordar, pero para mirarlo quizá de una manera muy simplista, una estrategia de intervención para buscar mejorar el rendimiento organizacional con un equipo de despliegue masivo de fibra óptica. Una de las primeras cosas que habría que hacer sería estudiar el mapa de todos los beneficiarios involucrados ya. De la misma manera, llevar a cabo un análisis, ¿sí? Y entender las metas del proyecto y además los intereses de cada uno de los beneficiarios, ¿ya? Luego de eso, entender las funciones de los equipos de trabajo y entender también todos los recursos con los que la organización cuenta para ejecutar el proyecto. Y luego que ya uno tiene un análisis, buscar alineamiento en todas esas partes para lograr llegar al objetivo de una manera de la manera más eficiente posible. Hay que alinear todas estas partes estratégicamente.
y así poder de manera sistemática capturar todas las oportunidades para ganar esas eficiencias. Si no hay un alineamiento y un plan deliberado, lo que se da es entropía, se vuelve todo un caos, que es la realidad de la mayoría de los proyectos que muchas veces vemos en el campo. A ver, en el mundo de la fibra óptica, la gente dirá, ¿qué tiene que ver el liderazgo con la fibra óptica, con un técnico instalador? Y creo que es muy importante el que podamos tener desde el técnico instalador hasta el director de operaciones, formando un equipo que puedan coordinarse para trabajar bien, para elaborar una obra maestra, digamos, de redes de fibra óptica. Así que, bueno, empecemos, la charla está abierta. Jorge, ¿tú qué opinas del tema? Mira, no tan solo aplica la fibra óptica, ¿no? Nuevamente, cuando hablamos de sistemas de bajo voltaje tecnológico, fibra óptica, hablamos de componentes, tecnología que apoya el negocio de diferentes industrias. Podemos tener algunos clientes que generan 8,000, 9,000 dólares por minuto, como tenemos otros que generan 105, 115,000 dólares por minuto. Y es en ese momento que tenemos que entender que a un técnico, en este caso de fibra óptica, tiene que estar profesionalizado, tiene que hacer un muy buen trabajo porque se redunda en el business continuity. Básicamente ese es mi pensar. No, de acuerdo. Yo he platicado mucho con Jerry y un tema recurrente siempre es el tema de que la filosofía de Jerry es de que, a ver, el técnico instalador es la cara del operador enfrente del usuario final del cliente. ¿Y cómo es posible que no le inviertas a desarrollar a estas personas que son la cara de tu empresa frente al cliente? Así que creo que ahí hay mucho que hacer. Jerry, cuéntanos un poquito sobre ese tema, la importancia de no solamente enseñarles a instalar, que es muy importante, obviamente, pero también a cómo tratar al cliente, cómo dialogar, cómo ser líderes también, desarrollarlos como personas, más allá de técnicos, ¿no? De mano de obra barata. Sí, José, lo que pasa es que si los técnicos no han desarrollado las destrezas necesarias para interactuar, ¿sí? con los clientes, pues muchas veces pueden terminar haciendo más daño que bien a la empresa. A ver, me explico. Tienes un cliente que se sabe de todos los aspectos, todos los temas técnicos habidos y por haber relacionados a una conexión, a dar un alta, un servicio en alta, ¿no? Pero cuando llegan a la casa, no saben cómo interactuar con las personas. De pronto no tienen lo que se conoce en inglés como el situational awareness, y la capacidad de mirar el entorno y darse cuenta si hay alguna situación que tengan que prevenir o manejar o algo así ya. Y si ellos no están preparados para esto, puede ser que hagan algo bien intencionado que resulte generando un conflicto. Hay veces que simplemente el técnico entra y hay alguna situación en la casa la cual no deben de estar presenciando ya y el técnico debería de tener conocimiento suficiente o por lo menos estar en alerta para identificar estas cosas y poder salir de la situación o tener una estrategia aprobada también por los demás en la empresa de cómo manejar el asunto. ¿Qué sucede? Muchos de los jóvenes, pensando en mí cuando estaba más joven, sí, haciendo trabajos técnicos, muchas veces carecemos de líderes, ¿sí? de coaches y mentores que nos ayuden a entender muchas de estas cosas que tienen que ver con el intercambio interpersonal. Y uno va por la vida unaware, ¿sí? Sin darse cuenta a veces de las cosas que hace. Entonces, por medio de capacitación, de entrenamiento en temas de liderazgo, sí, utilizar, por ejemplo, habilidades relacionadas con el EQ, el coeficiente emocional, ¿sí? De pronto los técnicos van a estar mejor preparados para interactuar, no solo con el cliente, sino también con los compañeros, ¿sí? Hay veces que los técnicos están en el campo y están dando un alta y de pronto se encuentran con alguna situación técnica que los frustra, ¿ya? Y si no saben manejar sus emociones, de pronto esa frustración puede hacer que afecte cómo se está manejando, interactuando con los demás y puede
termina causando una mala impresión al cliente, lo cual se va a reflejar, ¿no? en cómo el cliente ve a la empresa, al operador, últimamente afectando a nivel general la percepción y cómo los clientes ven al operador. No, fíjate, qué interesante porque lo platicamos hace poco. Yo creo que de repente la gente, los empresarios, los dueños de los negocios, de operadores, a final de cuentas, lo que tienen que ver son el bottom line, ¿no? Los resultados económicos. Entonces, de repente no ven el valor intrínseco en invertirle a preparar, a generar nuevos líderes, no importa en qué rol, en qué nivel, obviamente a nivel gerencial, a nivel medio, a los técnicos e instaladores que están arrancando recién salidos de la universidad o sin universidad, como sea. Entonces creo que un reto de repente para nosotros, para ustedes como Fiber Wizards, creo que es cómo le demuestras al operador, al dueño, al gerente, por qué es importante, sobre todo para su bottom line, olvídate del desarrollo personal, pero cómo va a afectar sus resultados económicos, financieros, el invertirle en preparar a su equipo en todos los niveles. Ahí, Jason, no sé, ¿tú qué opinas? Que has trabajado con tantos equipos. Sí, mira, José, es algo que compartimos con Jerry en el sentido de que los técnicos, nuestros técnicos son la cara de la compañía frente al cliente, ¿no? Y estos nuestros técnicos no solamente tienen que tener las habilidades de empalmar, de conectar, de medir, necesarias para resolver su trabajo técnico de manera eficiente, sino que existe la necesidad que estos nuestros técnicos estén empoderados, tengan la confianza y tengan la capacidad comunicativa para poder trasladar algo más que un servicio hacia nuestro cliente, ¿no? La idea nuevamente es conectar con el cliente. Nos sucedió una cosa muy interesante, ¿no? Como para tomar como anécdota, si quieres. Un amigo me llamó, estaba contratando los servicios de la compañía para la cual trabajo, y me dijo, ¿no? De que estaba estaba dando de baja el servicio con nosotros, porque el técnico le había dicho de que el servicio no iba a llegar al ancho de banda que se estaba contratando. No iba a llegar, era un enlace de fibra óptica, y el técnico le dijo, no, no va a llegar a lo que está contratando, con suerte va al 50%, a la mitad de lo que está contratando, ¿no? Y no dijo nada más. Entonces le vino esta duda a esta amistad, y él no es técnico, él no sabe que la fibra óptica puede transmitir lo que le pongan en la punta del ISP, pero al final dio de baja. Dio de baja y me llamó después de unas semanas para contarme esto, ¿no? Pero ahí, ¿qué podemos aprender de esta situación? Justamente que no hay el empoderamiento necesario en ese técnico. Puede ser que lo haya hecho de manera intencional, de que no se siente identificado con la compañía, o como es habitual en muchas empresas, el servicio de las instalaciones a veces está tercerizado y un técnico no trabaja solamente para una compañía, sino que trabaja para diferentes compañías, ¿no? Entonces, existen esas brechas que es necesario poderlas cerrar para poder garantizar de que todas las inversiones que estás realizando a nivel tecnológico también las puedas encaminar en inversiones a nivel de capacitación, no solamente técnica, sino una capacitación de liderazgo. Es muy importante el empoderamiento, el que el técnico se sienta parte de, y no solamente la última punta, ¿no? Que no se sienta el que es menos, sino que es realmente nuestra cara hacia el cliente. Sí, de José, acuerdo. Dime, Jerry. José, quería también añadir, cuando hablamos de capacitar a los técnicos, ¿sí? No solamente a los técnicos de primera línea, ¿sí? A veces hay técnicos que de pronto ya están un poco más desarrollados bueno, el supervisor por X o Y tuvo que salir de la organización y tomaron el técnico como tenía un poco más experiencia que los demás y lo han puesto de supervisor.
si ese técnico, ¿sí?, no tiene las destrezas para liderar el equipo, puede causar problemas. Las empresas deben de tener una línea de sucesión de liderazgo dentro de la organización, desde el CEO hasta el técnico, ¿sí?, hasta el personal de campo. Y tienen que ir desarrollando a estos técnicos para que cuando les toque moverse a una posición más de supervisión o de gerencia, ¿sí?, estén preparados. Mira, hay cosas que afectan generalmente los proyectos que son tan sencillas y tan complejas a la vez como la comunicación, ¿sí?, y el intercambio de información. Desde una óptica de ciencia de liderazgo, ¿sí?, uno de los elementos más esenciales para incrementar el flujo y el intercambio de conocimiento y de información es la confianza, ¿sí? Entonces, si uno trabaja deliberadamente para incrementar la confianza entre las personas en los equipos de trabajo, ¿ya? Según la ciencia, estos van a estar más dados a hablar entre sí, a comunicarse, a compartir la información en vez de guardársela. Y esto es un factor que va a ser clave en el rendimiento durante toda la ejecución e implementación del proyecto. No, genial, Jerry, y aquí abro un debate. Pero según la ciencia es una cosa y según la práctica aquí en Latinoamérica, al menos en México, la gente es muy celosa de repente de sus conocimientos, de lo que aprende, de que, ok, si yo aprendí, me esforcé en aprender en cómo hacer un empalme, hacer esto y aquello, no te voy a compartir a ti el conocimiento, o si te voy a enseñar a ser líder, no quiero que tú, no quiero que seas más inteligente, más preparado que yo, porque igual y tú me vas a reemplazar. Yo sé que en otros países, yo también viví en Estados Unidos mucho tiempo, y allá al contrario, ¿no? Un dueño de negocio busca gente más preparada, más inteligente que él para que pueda subir todavía más su negocio, ¿no? Pero al menos aquí en México, no sé, en el resto de América Latina, ahí ojalá y Jorge y Jason nos puedan contar un poquito, ¿cómo ven ese reto de que de repente la gente es muy celosa para compartir su conocimiento? De que tienen miedo que alguien los vaya a desplazar. ¿Cómo lidian con ese tema? Bueno, ojalá hubiera una receta para eso, ¿no? Porque acá la situación es muy similar, acá en Bolivia muy similar a la que comentas, José, y nos ha pasado, o sea, un montón de anécdotas, como el tema de guardar información sobre algo tan delicado como planillas de empalmes en las rutas, ¿no? Entonces, el entrenamiento hacia los nuevos chicos que están entrando, hacia los nuevos técnicos, ¿no? Y hay ese miedo constante de que no, él está a otra velocidad, él va a aprender, él me va a reemplazar y yo qué voy a hacer, ¿no? Pero creo que ahí viene justamente el liderazgo que tiene que existir desde la cabeza de la organización, ¿no? Motivar y conformar una estructura organizacional que pueda motivar y pueda asegurar a este técnico o a estas personas en el sentido de que tengan esa confianza para poder entregar lo que tal vez a ellos les ha costado en un momento y que seguramente en el tiempo también va a cambiar, ¿no? Ir mostrándole la necesidad esta de que se necesita renovar los conocimientos y se necesita compartir, porque aquí si no compartimos la información, esto se nos puede caer cualquier momento, ¿no? Entonces, es parte de las habilidades como líder, poder tener esa facilidad de comunicación, poder tener, nuevamente, entramos en el empoderamiento, ¿no? En la confianza que se debe formar en cada una de las personas miembros de un equipo. De acuerdo, Yo lo veo Jason. más, disculpa, yo lo veo más desde el punto de vista de bueno, conocimiento es poder, knowledge is power, y crear esa conciencia, ¿no?, en un técnico de fibra óptica de que el conocimiento que tiene le da un poder, yo entiendo que es importante que tengan ese orgullo y que tengan esa conciencia de que mientras más se preparan y más conocimiento adquieren, más eficaz pueden ser y puede resultar en remuneración económica, obviamente.
Tocaste un tema, otro tema, perdón, Jerry, otro tema ahí muy sensible, que es la paga. Porque aquí en Latinoamérica, vamos, allá en Estados Unidos, un empalmador, un técnico instalador puede andar con su camioneta de lujo del año, y aquí en México, pues llegaría en carro de la empresa, si acaso, si no, a pie. Y es un tema también aquí muy fuerte en América Latina. La compensación, creo que obviamente el formar líderes va de la mano también de cómo se comprometen si no les pagas lo suficiente para que tengan una vida digna, ¿no? ¿Cómo relacionan ustedes? Y aquí otra vez abro la discusión, la charla. ¿Cómo ven, Jerry, que podemos manejar ese tema? Como siempre, todas las empresas ven los resultados financieros, eh, pero creo que cómo los convencemos de que si tratas mejor a tus empleados, también obviamente económicamente, y no es el factor número uno, pero es esencial que tengan por lo menos que ganen lo justo. ¿Cómo ves? ¿Cómo atacarías ese tema? Sí, donde los gerentes o el personal gerencial tuvieran más conciencia, quizás estarían más inclinados a buscar más el bienestar de los empleados, entendiendo, según la pirámide de Maslow, ¿sí? Que la necesidad fundamental del ser humano son las que tienen que ver con techo, comida y abrigo, ¿no? Entonces, mientras los técnicos estén preocupados por esto, estas necesidades básicas, no van a poderse mover en próximos niveles de esa jerarquía que tienen que ver con desarrollo personal. Entonces, mucho de esto también tiene que ver con cultura, ¿sí? La cultura organizacional, ¿ya? Si los líderes de arriba fomentan una cultura donde los empleados sean valorados, eso va a conllevar a que también sean remunerados justamente. Sí, 100% de acuerdo. Jason, tú, en tu experiencia, ¿cómo ves este tema? Sí, mira, para tener unos buenos sueldos, una buena remuneración, nuestra organización tiene que estar sana, ¿no? Tiene que poder generar esos recursos. Porque si tienes problemas en la eficiencia, tienes esta anécdota que les acabo de contar sobre el técnico está, en vez de ganar clientes, está perdiendo clientes. Con ese tipo de técnicos, ¿qué tipo de exigencias puedes tener? ¿No? Entonces, ahí hay una falla del técnico y hay una falla de liderazgo, pienso. ¿No? Entonces, tenemos que buscar primero sanar la organización, ¿no? Entonces, es algo con lo que conversamos con Jerry bastante sobre cómo podemos identificar cuáles son los puntos flacos en nuestra organización. Creo que es muy importante buscar tener una organización sana para poder sostener y para poder asegurar buenos salarios. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que esto, como dijo Jerry, viene desde arriba. Creo que la cultura que se tiene que crear, fomentar, es hablando con Carlos Arguimbau, el CEO de IENTC, un operador aquí en México, en Querétaro, que ha crecido mucho. Yo le preguntaba el año pasado en una entrevista de cómo le invertía a la capacitación de sus empleados, de sus técnicos, instaladores de todo nivel. Y él me decía que para él era más caro contratar a alguien, a un ingeniero que no sabía, que no estaba bien capacitado, que pagar un poquito más para tener a alguien que le daba la formación adecuada para poder liderar a su equipo, ¿no? Y creo que eso es todo redundante, a final de cuentas, que viene primero el pollo o la gallina. Obviamente hay que tener una empresa sana, pero cómo creas esa empresa sana, pues es todo el ecosistema, ¿no? Hablo mucho de repente yo del ecosistema de las telecomunicaciones, y ahí viene los técnicos instaladores, los ingenieros, el financiero, todo mundo. Y tienes que cuidar a cada componente del ecosistema, porque todos ellos hacen que una red funcione adecuadamente, ¿no? Entonces no puedes descuidar ningún componente de este ecosistema,
porque te va a generar, si es el financiero, no importa de qué nivel, o sea, si es un C-level, pero es el financiero y no está bien atendido, pues va a descuidar las finanzas, ¿no? La salud económica de la empresa. Y si es el técnico instalador, pues cada rato vas a tener que ir con un equipo a la casa aquí yo lo viví, a que vengan a reparar la conexión porque simplemente estaba sucio un conector, ¿no? Entonces creo que hay que atender a cada componente definitivamente, creo que esa es parte del liderazgo. No te olvides de nadie, cada eslabón de la cadena es importante. Si un eslabón se desprende, pues toda la organización falla. Jorge. Bueno, yo diría que hay que profesionalizar y mucho más allá que profesionalizar, hay que enseñarle de negocio a los técnicos y a los diferentes componentes de la organización. Saber que cada pieza es necesaria en esa máquina de dar servicio, ¿no? De operar. Cuando todo el mundo tiene la conciencia de lo que se trata, de lo que estamos hablando es de hacer dinero por la prestación de servicios montados en sistemas de fibra óptica, todo el mundo la misión de cada cual va a ser tener aceitado, ¿no? Tener el mejor tipo de conector, el mejor empalme, que el enlace prácticamente corra solo, se mantenga solo. Y yo creo que hay que llevar esa conciencia a los técnicos, ¿no? De que esto es un negocio nuevamente. En hacer eso se profesionaliza el técnico. De acuerdo. Jerry, ¿tú qué piensas de todo esto? Sé que estás ahí pensando. Sí, me viene a la mente la relación que hay entre los programas de capacitación, entrenamiento de liderazgo y los programas de capacitación técnica. Hace unos años atrás, yo estuve trabajando con una empresa de México y recuerdo que ellos hacían muchísimo énfasis a la parte del liderazgo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los técnicos terminaban los cursos, se trataba más del orgullo, de la motivación, ¿sí? De que ahora se sentían que eran parte, se ponían la camisa de la empresa. Y esas eran las cosas que ayudaban a que el conocimiento técnico sí se aplicara en el campo. Si no tienes esa parte, el fomentar la identidad, ¿sí? De la organización, el fomentar la valorización, el empoderamiento al individuo, hacerle sentir que ellos son personas valoradas y que son piezas fundamentales de esa organización, generalmente el conocimiento técnico no se va a traducir en rendimiento técnico en el campo. Por mi experiencia, muchas veces yo voy a preferir trabajar con técnicos motivados que con técnicos inteligentes. Porque el técnico motivado va a aprender y va a buscar la información que necesita para hacer las cosas bien. Un técnico inteligente que no esté motivado, pues no sé, generalmente no va a dar el mismo resultado. Y esa es otra de las razones por la cual considero que en programas de capacitación la integración de conceptos de liderazgo y de desarrollo de liderazgo son aún más importantes que la difusión del conocimiento técnico en sí. Mira, hace unos años atrás estaba liderando un programa en Arabia. No fue muy bien, excelente, no fue excelente. El director de L&D me preguntaba, ¿qué ustedes hacen con la gente que salen todos motivados, no? Cuando salen del salón de clase y nosotros estábamos haciendo lo que siempre hacíamos. Pero al final, hacia la finalización, ¿sí? Del programa, se hizo una sesión de focus groups, ¿sí? Se reunieron algunos de los participantes para preguntarles de manera más directa cómo les fue, qué aprendieron, qué no, qué les gustó, qué no les gustó, recibir ese feedback que es tan necesario, ¿no? Para una evaluación de la implementación del proyecto, sí, y para poder aplicar a mejorar y todo eso. Uno de ellos dijo, este proyecto
de capacitación fue diferente a cualquier cosa que yo había presenciado en los últimos tantos años. Y nosotros, ¿cómo así? Y él dice, desde el primer día, tú nos enseñaste a que podíamos tener orgullo por nuestro trabajo. Y yo me quedé asombrado. Nada, lo que pasó fue que les comenté que hace como 15 años hubo una noche que yo estaba trabajando como a las 2 de la mañana con una cuadrilla en el campo y llegó la policía. La policía quizá pensaron que estábamos llevando los equipos del poste o algo así, no sé. Y empezaron a hacer preguntas. Y cuando me preguntan a mí, se dan cuenta que yo, vamos, por mi forma de hablar, que no era de ahí. Y uno de los policías ha dicho, ¿y esa arte te ha traído hasta acá? Y yo me quedé pensando, ¿arte? Jamás había visto yo el trabajo de fibra óptica como un arte. Y eso a mí me impactó porque comencé a ver el trabajo como un arte. Y vamos, 10, 15 años después, dirigiendo este programa de capacitación en Saudi, les he compartido esa historia a los participantes y esto les impactó porque ellos entendieron también que podían tener orgullo del trabajo que estaban haciendo. Y de ahí en adelante se volvió como una especie de competencia, vamos, competencia amena, ¿no? Todos querían ser el mejor, todos querían hacer el pan más bonito, todos querían tener el patch panel mejor organizado, ¿sí? Y fíjate, ellos tenían ya todo el conocimiento técnico, esto no eran técnicos nuevos, llevaban 5 o 10 años, o sea, estaban a un nivel medio en la organización. Y con solo haber trabajado con ellos desde esa dimensión psicológica, ¿sí? Se vio un impacto al rendimiento impresionante. Y este grupo estaban siendo preparados para ser instructores. O sea que imagínense el impacto que ellos luego llevaron a sus alumnos en los sábados de clase, ¿ya? Estamos hablando de que era un programa con 1.500 estudiantes, o sea que quizá esa historia y haberles hecho saber, ¿sí? Que podían estar orgullosos de su trabajo, nunca sabremos cuánto impacto tuvo en los KPI relacionados con la calidad de las instalaciones, ¿sí? El performance general, incluso la satisfacción de los clientes, ¿ya? Porque si tienes incremento en calidad de la instalación, vas a tener incremento en calidad del servicio, ¿bien? Me viene a la mente que el libro de Simon Sinek siempre empieza con el porqué. Always start with why, en inglés. Y en pocas palabras, yo lo viví. Yo daba capacitaciones en América Latina con mi último empleo, donde la primera vez, la verdad, fue un reto. Estaba en Costa Rica y primer error, llegamos con saco, con camisa de vestir, pantalones de vestir. Y esta gente, los técnicos instaladores, son chavos rudos, ¿no? Y de repente nos vieron ahí enfrente como que, ¿quién es este traje que viene a enseñarme cómo hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí, detalles tan chiquitos, no había una conexión. Al otro día tuvimos ya la capacitación en campo, llegamos de jeans, de camiseta, de polo, y ahí ya hands-on, de manos a la obra, cómo instalar un cable ADSS, etcétera, etcétera, y cambió completamente la dinámica. De ahí aprendí y antes de hacer la presentación formal sobre fibra, la parte teórica, yo les contaba específicamente de lo que significaba su trabajo en una red de telecomunicaciones, porque muchos de ellos no aprenden empíricamente, nadie jamás les explica qué es la fibra, que están conectando hilos de vidrio muy puro, muy delgadito, que una huella digital puede alterar el servicio. Y cuando les expliqué eso, el impacto que tiene en una economía, en el resto del mundo, creo que eso los hizo ver tal cual como acabas de decir, los empoderó, los empodera, porque ven, ok, les digo, ustedes somos afortunados de trabajar en una industria de mucho crecimiento, de mucho impacto para todos nosotros, volviendo al ecosistema. A final de cuentas, el usuario está en el centro y ¿quiénes somos los usuarios? Pues todos. En el mundo de las telecomunicaciones por fibra óptica, en el centro de todos ellos estamos todos nosotros, nos impacta a todos. Y cuando les contaba esto, primero tomaban fotos, estaban con el celular, ponían atención, cambiaba su actitud de una actitud de quién es esta persona que me viene a querer enseñar cómo hacer mi trabajo cuando yo ya sé lo que hago, completamente cambiaba
creo que los empoderábamos, como acabas de decir. Y Jason, te paso la palabra, porque sé que ahí tienes algunas ideas. Gracias, José. Justamente lo que menciona, ¿no? Las personas, los miembros del equipo, tienen que saber cuál es su sitio ahí, o sea, cuál es la importancia del trabajo que están realizando. Tienen que poder sentirse orgullosos de lo que están haciendo y saber cómo afecta que hagan bien o mal su tarea en toda la cadena de servicio. Bien mencionabas que en las telecomunicaciones, el financiero de recursos humanos, el supervisor, el técnico instalador, cada uno tiene sus funciones establecidas y están conectados. Todo está interconectado y el error o la falta de alguna de estos puntos puede ocasionar fallas a gran escala, ¿no? En la administración, la provisión del servicio y demás. Y algo que se me viene a la mente respecto al tema de las capacitaciones y el tema de la conexión que se tiene con los técnicos es, siempre me ha pasado de que les gusta escuchar nuestras fallas, ¿no? No les gusta tener al instructor, como dices, ¿no? Con internado, con las manos limpias, ¿no? Al perfecto, al que nunca se equivoca, ¿no? Generalmente les gusta que estemos, que seamos como ellos, que no seamos perfectos. Les gusta escuchar nuestras fallas y cómo hemos aprendido de nuestras fallas. Y ahí es que ellos empiezan a soltar y te dicen, ah, sí, a mí me pasó esto, y se forma se realiza una conexión bien, bien interesante y bien bonita, ¿no? Que al final todo eso en realidad energiza el grupo, ¿no? Da esa fuerza, da ese orgullo que mencionaba Jerry, el hecho de que no, yo hago esto y doy lo mejor de mí y puedo equivocarme, pero estoy haciéndolo con todas las ganas porque esto es lo que quiero hacer, ¿no? Sí, exactamente. Y yo me doy cuenta, yo sigo varios grupos en Facebook donde interactúan muchos de estos técnicos instaladores, por ejemplo. Y te das cuenta de cómo se sienten de orgullosos porque de lo que hacen, porque postean fotos de un empalme, una instalación. Ahí postean cuando están trepados en el poste o haciendo la fusión y cómo queda de organizado su instalación. Les llena de orgullo. Y yo te aseguro que ellos llegan a casa y le cuentan a su familia eh, tal cual de qué es lo que están haciendo. Y cuando entienden, volviendo al tema del por qué importa lo que ellos hacen, que es un eslabón muy importante en esta empresa de telecomunicaciones enorme, que es un eslabón indispensable y que el trabajo que ellos hagan van a ayudar a que la empresa y sobre todo el por qué creo que está en darle a la gente buena conectividad. Cuando tú te das cuenta de que lo que estamos haciendo cualquiera de nosotros en esta industria es para mejorar la vida de las personas, de la sociedad en general, sobre todo empoderar tal cual. Creo que eso tiene un impacto muy fuerte en cada uno de nosotros, porque no importa en qué nivel o en qué rol estemos. Sí, mira, José, eh, ves cómo se nos va moviendo nuestra conversación. Porque todo este empoderamiento, toda esta confianza, toda esta comunicación son los cimientos del liderazgo. Y el liderazgo no está en el jefe, no está en el gerente, el liderazgo está en cada uno, ¿no? Y esa comprensión también es necesaria del técnico. También tiene que entender y comprender que él es líder en las actividades que realiza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entrenamiento, ya no somos instructores, tenemos que ser más coaches, tenemos que darles coaching y ayudarles a desarrollarse, porque YouTube es una, una fuente inagotable de prácticas, de teoría, de los fundamentos técnicos, procedimientos, ¿no? Y existen videos cortos, existen videos largos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra metodología y eso lo converso mucho. También soy docente universitario y lo converso mucho con mis estudiantes, ¿no? El tema ese de poder capturar su atención ya no es sentarlos frente a una pizarra y decirles qué es la atenuación,
¿no? Sino es mostrarles cómo se aplica, cómo entienden esto. Entonces, lo mismo pasa con los técnicos instaladores, lo mismo pasa con nosotros, que tenemos que buscarle o encontrar más bien la finalidad de lo que estamos haciendo. ¿Para qué estoy aprendiendo la atenuación? ¿De qué me va a servir en mi trabajo? ¿No? Entonces, ese por qué tiene muchas dimensiones. Tiene dimensiones en por qué hago el trabajo, por qué utilizo esto, por qué utilizo aquello. ¿Sí? No, genial. Creo que la atinaste tal cual. Y creo que el sistema educativo a nivel global está obsoleto, se tiene que renovar porque estamos en la generación de estos chavos que nosotros crecimos. Bueno, a mí me tocó todavía Atari, jugar las ranitas y ¿cómo se llamaba? El tenis, cosas muy sencillas, no tenías control. Los chavos de hoy tienen acceso a videojuegos donde eligen, son interactivos 100%, ¿no? Ellos primero interactúan con otras personas en otro lado del mundo. Le pueden cambiar el pelo, le pueden cambiar el uniforme, la cara, el color, etcétera. Eligen su avatar. Y eso creo que es lo de hoy, el método anterior de que alguien se para enfrente en el aula y, y se sienta una hora a darte una lectura que yo me aburría tremendamente en la universidad, versus ok, vengan, yo soy un moderador, diría yo, facilitador, más que alguien que de arriba hacia abajo les entrega la información, ¿no? Creo que eso es súper importante. Le atinaste. Y bueno, ya para cerrar, no sé, les pido a cada uno un pensamiento, una idea final para compartir con la audiencia con la que quieran que se queden. Jerry, tú primero. Sí, yo los dejo con este pensamiento. Todos somos líderes. Bien, el tema está en preguntarnos si somos buenos líderes o somos malos líderes. O si somos buenos líderes, pero pudiéramos ser mejores líderes. Y generalmente vamos a llegar a la misma conclusión. Siempre hay algo en que podemos mejorar. Y para mejorar, aún los atletas necesitan coaches, ¿no? Y necesitan programas que sean diseñados para ayudar a uno a mejorar en todas esas áreas de liderazgo. Entonces, la pregunta es que si necesitamos programas de desarrollo de liderazgo en las empresas como estrategia corto plazo y largo plazo, la respuesta es definitivamente, ¿sí? La pregunta es si tenemos la humildad, ¿sí? Y tenemos el awareness o la conciencia para entender que todos dentro de la organización, al nivel que sea, necesitamos de esos programas de desarrollo para poder seguir creciendo como líderes. Y como último, cuando uno llega a ese momento, a ese nivel de conciencia y entiende la responsabilidad que uno tiene como líder, entonces uno puede llegar a entender, ¿sí? Que además del servicio a los demás, el objetivo final de cada líder es el de crear más líderes. Y ahí los dejo. Jason. Bueno, creo que debemos asumir cada uno de nosotros que somos líderes en determinada, si quieren, en determinado grado. Todos tenemos acciones que van a repercutir en el trabajo y en la vida de los demás. Somos una sociedad conectada, no somos una isla desierta. Somos líderes y tenemos que desarrollar nuestras habilidades de comunicación. Tenemos que comprender y empoderar sobre nuestras acciones. Y ya lo habíamos dicho, al aceptar ser líderes, estamos aceptando y estamos asumiendo responsabilidad sobre el impacto que podemos tener en todas las acciones que desarrollamos, en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria. Gracias Jason. Y no, de acuerdo con todos ustedes. Personalmente, yo siempre le digo a la gente, el mundo necesita más y mejores líderes y emprendedores. Y no importa en qué rol estés, puedes ser líder en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad.
Así que todos, como acaba de decir Jason, tenemos que asumir un rol de ser líder y de contribuir a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a mejorar el entorno de nosotros y de aquellos que nos rodean. Así que muchísimas gracias. Ha sido un panel muy enriquecedor y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias, Jason. Gracias, Jerry. Gracias, José. Gracias, Jerry. Jorge. Y Patricio tiene que tener la cámara. Bueno, increíble, de verdad, esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Jerry y equipo. Y bueno, yo me voy con una serie de ideas clarísimas que les voy a compartir. Definitivamente los técnicos son la cara de las empresas y la primera línea de interacción con los clientes, con lo cual es importantísimo tenerlos bien capacitados. El fomentar una cultura de valorar y empoderar a los empleados es imprescindible para ayudarlos a realizar un trabajo de manera más efectiva. Es necesarísimo cultivar a los empleados técnicos para fomentar la salud completa de la empresa y definitivamente la capacitación y desarrollo del liderazgo para todos en la empresa, incluyendo a los técnicos, debería ser una parte esencial en la estrategia organizacional para el crecimiento de toda empresa. Muchísimas gracias, Pepe, Jerry, Jason y Jorge por esta maravillosa conferencia, muy enriquecedora. Y bueno, volvemos en un momentito con la próxima actividad.